Buenas tardes. Este retiro, le explico a las personas que no son de Cáritas, aunque Cáritas somos todos, este es un retiro que tenemos 2 veces al año, uno en Adviento y otro en Cuaresma. Y está pensado para Cáritas arciprestal, Cáritas del Arciprestazgo de San Pedro de Alcántara. El Arciprestazgo de San Pedro de Alcántara está compuesto por 13 pueblos, si no me falla la memoria. Por supuesto, aquí no están representados los 13 pueblos. Hay algunos que nos caen muy lejos, como Santiago del Campo, que cae lejísimo, ¿no? O Hinojal, son pueblos que caen muy lejos. Pero bien, estamos la mayoría de los pueblos aquí representados. También invité a la gente que quisiera venir de Aliseda, ¿no? Porque no solamente que sean las personas voluntarias de Cáritas, sino también pues, personas que sean simpatizantes de Cáritas, ¿no? Como decía antes, Cáritas somos todos. Bien, pues vamos a empezar este retiro, que aunque estemos en el tiempo de Adviento, siempre lo enfocamos hacia la Navidad por la cercanía. Y vamos a comenzar leyendo la monición de entrada del día 24 de diciembre, la Misa del Gallo. ¿Por qué leo esta monición de entrada? Porque es muy bonita y así nos va poniendo en ambiente, nos va poniendo en situación. Lo mismo que el día de la Misa del Gallo leemos esta monición de entrada, también la vamos a leer ahora. Millones de años después de la creación, cuando la tierra era materia incandescente rotando sobre su eje. Millones de años después de brotar la vida sobre la faz de la tierra. Miles y miles de años después de que aparecieran los primeros humanos capaces de recibir el Espíritu de Dios. Unos 1900 años después de que Abraham, obediente a la llamada de Dios, partiera de su patria sin saber a dónde iba. Unos 1200 años después de que Moisés condujera por el desierto hacia la tierra prometida al pueblo hebreo, esclavo de Egipto. Unos 1000 años después de que David fuera ungido rey de Israel por el profeta Samuel. Unos 500 años después de que los judíos cautivos en Babilonia retornaran a la patria por decreto de Ciro, rey de los persas. En la 194 Olimpiada de los griegos, en el año 752 de la fundación de Roma, el año 42 del reinado del emperador Octavio César Augusto, estando el universo en paz, el Hijo de Dios Padre, habiendo decidido salvar al mundo con su venida concebido por el Espíritu Santo, transcurridos los 9 meses de la gestación en el seno materno en Belén de Judá, hecho hombre, nació de la Virgen María Jesús Cristo. La solemnidad de esta noche nos recuerda aquella otra, la más importante del año, la Vigilia Pascual. Como han podido ver, se ha hecho un recorrido por toda la historia de la salvación, incluso algo más de la historia de la salvación. Pues bien, vamos con esta meditación sobre la Navidad. La vamos a dividir en 3 partes, las 3 partes muy sencillitas. La primera vamos a hablar del cumpleaños de Jesús. En la segunda parte vamos a hablar de la mula y el buey. Y en la tercera parte vamos a hablar de los pañales del niño Jesús. Como pueden ver, son todas cosas muy sencillitas. Vamos a ver, en primer lugar, el cumpleaños de Jesús. Vamos con la primera parte de este cumpleaños de Jesús. En la Navidad celebramos el cumpleaños de Jesús, el nacimiento de Jesús. 2021 años de que Jesús nació. ¿Y qué celebramos en un cumpleaños?
que a veces no nos lo hemos preguntado. En un cumpleaños celebramos el día que nuestros ojos vieron la luz, el día en que nacimos a este mundo. Por eso, el día de nuestro cumpleaños es un día muy indicado para darle gracias a Dios por el don de la vida. Los que más años tenemos, más gracias le tenemos que dar al Señor, porque llevamos más años viviendo. Pero es un día muy indicado para darle gracias a Dios por el don de la vida. Pues bien, algo parecido pasa con Jesús. Lo que pasa es que esas gracias también se las tenemos que dar nosotros. Decía el Papa San Juan Pablo II, muy bien dicho, decía él, que la Navidad es la fiesta del hombre. Cuando se dice hombre, se dice también mujer, por supuesto. Es nuestra fiesta. Es verdad que celebramos el nacimiento del Señor. Es verdad que celebramos cuando Él vino a este mundo, que ya existía. Cristo ya existía. Es Dios. Lo que nos dice el credo, engendrado, pero no creado. Ya existía. Esto me cuesta muchísimo explicárselo a los chicos de confirmación, ¿no? Pero para entender bien lo que es el misterio de la Navidad, hay que entender esto. Engendrado, no creado. Es Dios. Ha existido desde siempre. Pero ha tenido esa deferencia, por decirlo de alguna manera, de encarnarse, de venir a este mundo. Hay gente que piensa que Jesús que empezó a existir en el momento que nació. No, ahí nace a la naturaleza humana, pero su naturaleza divina existía desde toda la eternidad y esta es la grandeza. No hay, con todos mis respetos a todas las religiones, no hay ni una sola religión que su Dios haya venido a este mundo, ninguna. Las demás religiones son parecidas a lo que es, por compararlo y para que me entendáis, el Antiguo Testamento. Un Dios, Yahvé, que se comunica a los profetas. Así son las otras religiones. Un Dios que está en el cielo, pero que se comunica a través de los profetas con la humanidad. Y nosotros no. Dios se encarna. Dios viene a este mundo. Y quizás nosotros esto no lo valoramos lo suficiente. Esta es la grandeza de la Navidad. Pero a los que siguen a este niño Dios, nos dice el prólogo de San Juan, que es una maravilla, muy indicado para leer y meditar en estos días. A los que le siguen les da el poder de ser hijos de Dios. O sea, es un Dios que nace, que viene, que no se lleva nada y que trae mucho. Nos da el poder de ser hijos de Dios. Y nuestra misión es acoger todo eso que el Señor nos ofrece. El otro día en la puerta de mi casa estaba escuchando algo que escucho mucho en la calle, lo veo por ahí en las redes sociales, en los Facebook, se la escucho a personas muy de iglesia también. Algo que es un poquito penoso escuchar esto. Dicen, me gustaría dormirme el día 23 o el 24 por la mañana y despertarme el 7 de enero, el 7 de enero por la noche. Como diciendo que no les gustan estos días de Navidad. El otro día lo escuchaba yo. No, son unos días que a mí no me gustan nada, decía allí una a otra en la puerta de mi casa. ¿Qué es lo que no nos gusta de la Navidad? Todo eso que decimos que no nos gusta de la Navidad son añadidos a la Navidad.
pero lo que es en sí la Navidad es imposible que no nos pueda gustar. La Navidad es el misterio de un Dios menguante y de un hombre creciente. Un Dios que se encarna, que se hace hombre para divinizarnos a nosotros. Ese es el misterio de la Navidad. Eso es lo maravilloso de la Navidad. Hay un prefacio en Navidad que es precioso, que nos habla el maravilloso intercambio que se hace entre Dios y los hombres. Un Dios que se abaja para que el hombre crezca. Ese es el misterio de la Navidad. Un Dios que a los que le creen y le siguen les da el poder de ser hijos de Dios. Un Dios que no solamente se acerca al hombre, un Dios que se hace hombre, que quiere experimentar la realidad humana, quiere reír nuestros gozos y llorar nuestras penas. Entendamos a ese Dios cercano que estamos celebrando en la Navidad. Voy con la segunda parte del cumpleaños. ¿Qué hacemos en un cumpleaños? Felicitarnos. Yo ahora tengo aquí un grupito que se llama Tertulia Nocturna. Es mi grupito para tomarme las copitas en verano en las terrazas. Están felicitando a uno. Estamos felicitando a uno. Eso es lo que se hace en un cumpleaños, ¿no? Felicitar. ¿Os habéis dado cuenta que nosotros los cristianos nos felicitamos unos a otros en dos fechas? Dos fechas claves. Ya ha salido en la munición de entrada las dos fechas. Una es la Navidad, felicitamos la Navidad, y otra es la Pascua de Resurrección. Son las dos Pascuas. Ahí los cristianos nos felicitamos. ¿Por qué nos felicitamos? Porque somos unos afortunados. Si ya es grande el misterio de la encarnación, ya no digamos nada el misterio de la redención, en que un Dios entrega su vida por nosotros. Y eso lo celebramos en la Pascua de Resurrección. No desvirtuemos estas felicitaciones, que algunas veces a nosotros también nos salen los complejos, ¿no? Y felicitamos con esas formas tan desvirtuadas. Felices fiestas, felices Navidades, y dejamos de lado el misterio. Nos felicitamos por el misterio, porque la Navidad es nuestra fiesta. Y nos felicitamos todos nosotros por ese motivo. Que no desvirtuemos lo central, como nos pasa con tantas cosas, con bautizos, comuniones, incluso los entierros, nos quedamos en el pésame, desvirtuamos todo lo sagrado. Hay un dicho que dice: cuando el dedo apunta a la luna, el necio se queda mirando el dedo. Que no nos pase eso a nosotros. Que esta es una de las cosas que pasa mucho en la Navidad. ¿Quién en estos días no va a celebrar la Navidad? Todo el mundo. Quizá alguna persona que le haya ocurrido una desgracia muy grande en la familia no tienen ánimo para celebrarla. Pero si no, lo que es la cena, esa cena en familia, la celebra todo el mundo. ¿Quién la celebra religiosamente? A lo mejor ni siquiera una oración de bendición de la cena. Todo esto nos tiene que hacer pensar. Vamos con el tercer puntito de esto del cumpleaños. Este es el punto más largo, Los regalos. En Navidad nos hacemos regalos. Les voy a contar una historia de un pastorcito que cuando se enteraron de la noticia de que había nacido el Salvador,
fueron corriendo a llevarle regalos al niño. Este niño era pobre, no tenía nada, y se presentó allí en el portal con las manos vacías. Y dice el relato que la Virgen, al ver que los demás pastorcitos traían todos sus regalos y que el niño Jesús no traía nada, el niño, aquel pastorcito que no traía nada, la Virgen, dice el relato, cogió a su hijo, cogió al niño Jesús y se lo puso en los brazos a ese pastorcito que no tenía nada. Dice el relato que era para que la Virgen pudiera coger los regalos. Yo diría que algo más que eso. La Virgen tan detallista se habría dado cuenta de que el niño estaba el pobre avergonzado, se sentía pobre porque no traía nada que ofrecer. Y la Virgen le puso el niño en sus brazos. Al que no llevaba nada, se llevó el regalo más grande. Esto me recuerda cierta ocasión en Tierra Santa, los que ya he estado en Tierra Santa, en la Basílica de la Natividad, se puede hacer lo siguiente, nosotros lo hicimos, ¿no? A una persona, a quien a ti te parezca, se le entrega una imagen grande del niño Jesús mientras estamos celebrando la misa allí en la Basílica de la Natividad. No os podía hacer ni idea a la persona que le entregamos al niño Jesús para que lo tuviera en sus brazos en la misa, lo contenta que se puso. Lloraba de alegría. Es la ternura que tenéis las mujeres. Las mujeres tenéis una ventaja sobre los hombres para vivir la Navidad, ¿eh? Tenéis esa ventaja, porque sois madres y entendéis muchas cosas de la Virgen María. Esta madre, allí con el niño Jesús, vivió de cerca ese gran misterio de la Navidad. La clave de esto está en la sencillez. Un Dios que se nos ha revelado en la sencillez. Decía Santa Teresa de Lisieux, decía ella, yo prefiero llevar las manos vacías cuando me encuentre con Dios para poder abrazar a Dios. Las manos vacías. Esto no quiere decir, por supuesto, que no tengamos que hacer obras buenas, claro que sí. Hay montones de evangelios, me parece que fue el de ayer el que lo decía, ¿no? Las obras. Pero que esas obras no nos enorgullezcan a nosotros. Que no le pidamos nada a Dios a cambio de esas obras. Que muchas veces nos pasa, ¿no? Con todo lo que yo he hecho por Dios y Dios no me lo agradece, no me lo paga. ¿Cuántas veces escuchamos expresiones como estas, que son propias de un cristianismo muy infantil? A lo mejor hemos estado toda la vida en la Iglesia, pero es un signo de un cristianismo infantil. Porque aquí el que realmente ha hecho cosas por nosotros es Dios. Se ha encarnado, ha venido a este mundo, ha entregado su vida por nosotros. ¿Qué más? Aparte de todo lo que nos da ahora. Dentro de nada vamos a recibir la comunión. ¿Y podemos decir nosotros que hemos hecho cosas por Dios? No valoramos muchas veces todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Santa Teresa de Lisieux, cuando dice esta frase, ya lo que quiere subrayar, que no exijamos por nuestras obras, que no nos enorgullezcamos por nuestras obras. Eso fue lo que le pasó al fariseo en aquella oración, en el templo, ¿no? Te doy gracias, Señor, porque yo ayuno 2 veces por semana, porque doy limosnas. No soy como aquel publicano que está allí atrás. Esa es la oración que no quiere el Señor, sino
la oración del publicano con humildad. Como decía Santa Teresa de Lisieux, yo prefiero llevar las manos vacías para poder abrazar a Dios. Lo mismo que hizo aquel pastorcito. Y los regalos son un signo del don de Dios. Invitamos a un Dios que se nos ha dado. Cuando entregamos regalos, estamos imitando el don de Dios. Lo que pasa es que de esto se nos olvida. Es lo mismo que en la fiesta de los santos, de los difuntos, cuando llevamos flores al cementerio. Eso fue una costumbre que introdujo San Bernardo. Y era un signo, la belleza de las flores, de la belleza del cielo. Pero de ahí arranca. Nosotros la llevamos un poquito como adorno. En cambio, San Bernardo, que fue el que introdujo esa costumbre, lo llevaba como un signo de la belleza del cielo. La belleza de los cielos, de las flores, que imitaban la belleza del más allá. Y vamos con el segundo punto, la mula y el buey. Os estaréis diciendo, a ver qué nos dice este ahora de la mula y el buey. La mula y el buey, yo cuando era pequeñito me creía que el significado de la mula y el buey era el siguiente, ¿no? Que con su aliento, así me lo contaría no sé quién, pero alguien me lo contaría, ¿no? Porque de niño sabes lo que te cuentan, ¿no? Que la mula y el buey, con su aliento, calentaban al niño en aquella noche tan fría en el portal. Pues no. La mula y el buey fue una costumbre que introdujo San Francisco de Asís, que fue el creador del Belén. Y él se apoya en los santos padres de la Iglesia. Y se apoya en un texto del profeta Isaías que les voy a leer ahora. Dice así el texto. Conoce el buey a su amo y el asno el pesebre de su dueño, pero Israel no me conoce, mi pueblo no me comprende. Ese es el significado de la mula y el buey. Que el pueblo de Israel no ha reconocido al Mesías esperado, al Mesías anhelado. Y de esto tenemos en la Sagrada Escritura esta idea, la tenemos muy repetida en la Sagrada Escritura, en lo que vamos a leer, las lecturas que vamos a leer estos días en la Navidad. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Otro texto, no había lugar en la posada. La mula y el buey son capaces de reconocer el pesebre de su dueño y a su dueño. El pueblo de Israel no fue capaz de reconocer a su Mesías, a su Dios, a su Salvador. Y eso también nos puede pasar a nosotros. Hay distintos niveles de rechazo y acogida. En Belén no le acogieron. Y la cosa es seria, porque se supone que allí tenían que estar los parientes de José. Él era de la ciudad de David, fue a empadronarse allí. Y ninguno de sus parientes, que se supone que alguno habría, no le acogieron. A una mujer embarazada, a punto de dar a luz, y no le acogieron. El rechazo del pueblo de Israel, que esperaba otro tipo de Mesías. La indiferencia también de la humanidad, que no acoge la revelación de Dios. Y también, ¿por qué no? Seguramente muchas indiferencias de cada uno de nosotros y de mí el primero en la Navidad, que no le acogemos como deberíamos acogerle. Pero también podemos decir que hay esperanza, como he dicho antes, porque a los que le recibieron les da, que los hubo,
por supuesto que los hubo, les da el poder de ser hijos de Dios. Casi nada. ¿Y quiénes le acogieron? Por supuesto, María y José. Nos podemos quedar meditando aquí cómo le acogerían ellos, con qué ilusión, cómo hablarían ellos de esa llegada de su hijo. Los pastores, que representan a los que por la bondad y la sencillez de corazón acogen a Dios. A los magos, que representan a los que buscan la verdad. Y también, ¿por qué no?, a cada uno de nosotros, que queremos que el Señor nazca en nuestros corazones. Quería hablar, ya que soy de Cáritas, la mayoría, hay que darle un poquito también el tono a Cáritas, ¿no?, al retiro, ¿no? Nosotros que acogemos en Cáritas, que hacéis lo que llamáis la acogida, qué nombre más bonito, ¿no? Acogida. Que sea una auténtica acogida. Sobre todo a esas personas que se nos acercan ocasionalmente. Tenemos que acogerles. Una cosa que tenemos que tener muy clara. Volvemos donde se nos acoge bien. Donde no se nos acoge bien, no volvemos. Volvemos donde se nos acoge bien y se nos quiere. Y se nos quiere. Como tengamos una experiencia mala de acogida, no volvemos más veces a ese lugar. Me acuerdo una vez, para que nos demos cuenta que estas cosas se nos cuelan, y esto le pasó a una de Cáritas, A ver si me entendéis lo que os voy a explicar. Estaba yo allí en la sacristía, se acercó una parejita, chavales muy jóvenes, que tenían a un niño, lo querían bautizar, y los muchachillos pertenecían, se veía así un poquito como familias desestructuradas, les faltaba confirmación, les faltaba de todo, y yo le estaba allí preguntando a los chiquillos, y dice la persona que estaba allí, que no debería estar, pero bueno, allí estaba escuchando, y encima de no debería estar, encima habló, y no habló acogiendo, porque dijo esta frase: Juan se casó en Sevilla. No hizo nada más que decir eso, yo le hice una mirada como diciendo, cállate, y se calló, no siguió la frase. Pero me imagino que todos sabéis esa frase, ¿no?, como acaba la historia, ¿no? Juan se casó en Sevilla, era tuerto, manco y jorobado. ¿Cómo sería la novia que Juan fue el engañado? Imaginen ustedes el mensaje que le estaba diciendo a los pobres chicos. Gracias a Dios, los chicos no se enteraron de nada, porque no conocían ese dicho del Juan se casó en Sevilla. Pero si lo hubieran sabido, se habrían sentido los pobres humillados. Y no estamos para humillar, estamos para acoger. Y no ponernos nosotros así por encima, que encima nosotros no damos nada, que todo lo que damos es lo que hacemos, lo recibimos por otro lado, pero tenemos que darlo con mucho cariño, con mucho amor. Decía, me parece que era San Vicente de Paúl, creo que era él, no estoy muy seguro, decía él, únicamente por amor te perdonarán los pobres el pan que les das, únicamente por amor. Esto en Cáritas lo tenemos que tener muy en cuenta. Algunas veces decimos, encima que les damos, encima que les ayudamos, y se ponen aquí en un plan. Sí, porque hay que dar amor. Únicamente por amor te perdonarán los pobres el pan que les das.
Contaba el otro día una chiquita que han llegado a Arroyo no hace mucho, fueron a visitar el retablo y una persona que estaba allí se puso con ellos. No, ahí no podéis subir, no. Cuando me vieron ahí me dijeron, no vuelvo más a la iglesia, a tu iglesia no vuelvo más. Me trataron de esta manera. Hombre, pues si vaya una persona, sube con ella arriba y explícale lo que sepas del retablo, acógele con cariño, recíbele bien. Solamente volvemos, quiero que esta idea nos quede muy recalcada, solamente volvemos donde somos acogidos y queridos. No somos conscientes de la responsabilidad que tenemos en la acogida. De nosotros depende que la gente vuelva o no vuelva. Tenemos ahí una responsabilidad grandísima. Pero, ya estoy acabando, pero la acogida que hacemos en Cáritas, por supuesto, que repercute en la persona que es acogida, pero repercute ante todo y sobre todo en vosotros los de Cáritas. Porque estáis acogiendo al mismo Señor. Lo que hicisteis a uno de estos mis humildes, mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Voy a contar un sacerdote, una vez en una parroquia, tenían un grupito de chicos en un barrio conflictivo, un barrio en las periferias de la ciudad, ¿no? Y dijo este sacerdote esta frase, que a primera vista parece que es una frase que está muy bien. Dijo el sacerdote, a ver si conseguimos hacer de estos niños o de estos jóvenes verdaderos hijos de Dios. Y le contestó una de las voluntarias de Cáritas diciéndole lo siguiente, no, Padre, son ellos los que hacen de nosotros verdaderos hijos de Dios. ¡Qué gran verdad! Son ellos los que hacen de nosotros verdaderos hijos de Dios. No sé cómo nos las arreglamos, pero siempre hay un chico más o menos conflictivo o una persona adulta más o menos conflictiva en todas partes. Siempre hay uno, dos o tres. En una clase, cuando das clase. Cuando das catequesis tienes uno. Cuando vas a un viaje tienes dos o tres. Siempre tienes dos o tres que son conflictivos. Y dice uno, qué pena. Si fueran todos como el resto, se daría la catequesis de maravilla o saldría el viaje de maravilla. ¿A qué pensamos eso? Pues bien, esos que son así son los que hacen de nosotros verdaderos hijos de Dios, porque nos hacen crecer en paciencia, en acogida, en cariño, en un montón de cosas. Son ellos los que nos hacen crecer como verdaderos hijos de Dios. Y para acabar el tercer punto, ya se me ha acabado el tiempo, los pañales. Los pañales. Dice el ángel, y esta es la señal, encontraréis a un niño envuelto en pañales. Para hablar, explicar, o para conocer al Salvador, para un momento tan decisivo, un momento tan importante, resulta que la señal son unos humildes pañales. La señal de Dios es la sencillez. Y yo creo que podemos entender por qué quiso Dios venir a este mundo haciéndose niño. Podía haber venido a este mundo de otra manera. Viene haciéndose niño, indefenso, débil. ¿Por qué? ¿A quién le asusta un niño? ¿Quién huye de un niño? ¿Quién acoge a un niño? Por eso Jesús vino así de humilde.
haciéndose niño para que todos nosotros podamos acogerle. Pues nada, nos quedamos ahora aquí este ratito en oración ante el Santísimo y después ya damos la bendición y tenemos la misa por nuestro querido hermano Luis Fernando.